Desde Rubén Darío a fines del siglo XIX hasta los filósofos de la liberación, Dussel, Scannone y Roy, entre otros pensadores, el pensamiento latinoamericano ha tenido como una de sus líneas centrales el rechazo a Estados Unidos. En efecto, el antiimperialismo ha sido uno de los elementos que por desventura nunca dejó de tener presencia en esta parte del mundo. Lo curioso es que si nosotros hubiéramos ejercido una suerte de admiración o imitación más o menos crítica de lo que estaba sucediendo en el país del norte, nuestra situación probablemente hubiera contado con un panorama mucho más agradable. Desde luego, esos cuestionamientos no podían ser disociados de la izquierda en general. Así, el antiimperialismo yanqui se suma además a los cuestionamientos que merece el capitalismo en general. Y esto se ha notado no solo, lo hemos visto en las últimas semanas, en Camboya y Corea del Norte, sino también en América Latina. Hablaremos hoy del caso de Nicaragua, que con la revolución sandinista mostró varias de las falencias y vilezas de tales posiciones ideológicas. Con este propósito nos acompañan dos personas relacionadas con el mundo de la literatura, la filosofía y el pensamiento político. En resumen, también aprecian y defienden el ideario liberal que nunca dejará de ser meritorio. Andrés Canseco, muy buenos días y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique, buenos días, Mauricio, igual a Cristian, un gran saludo, a Freddy, un enorme placer de nuevo estar acá en Contraviento y Marea y estar hablando para todas las personas que nos escuchan en esta mañana de jueves. Continuaremos esta revisión de la negra historia del comunismo con Luis Cristian. Buenos días, Luis Cristian Rivas, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique, Mauricio, Andrés, Freddy y a toda la amable audiencia. No es casual, Andrés, que Latinoamérica sea generosa en cuanto a la literatura fantástica. Por eso contamos con diferentes mitos que han sido objeto de consideraciones novelísticas, pero que también resultan perjudiciales desde el punto de vista de la política, porque hay una serie de acontecimientos que se consideran ciertos cuando en realidad no han presentado las características que muchos suponen. Y en la historia de Latinoamérica pues podemos encontrar que en ocasiones se piensa que Estados Unidos fue responsable de todos los grandes problemas y que del otro lado existían solo seres casi angelicales como Sandino, que estaban batallando por acabar con las injusticias, cuando en realidad tal vez la situación no haya tenido esas características. Precisamente Latinoamérica es por eso el continente del realismo mágico, ¿no? Es esa tendencia a hechos, a mitos, a escenas casi gloriosas que hubiesen sido parte de la historia de Latinoamérica y que se presentarían sin ninguna mancha y que además serían inmunes a cualquier revisión o mirada crítica. De alguna manera en el campo de la ficción, hasta en el campo del comentario, de lo anecdótico, de lo paisajístico inclusive es válido. El problema es que en la política no. Y en el manejo que ha existido en el siglo XX de las dictaduras y de las revoluciones de toda la haya, esto es muy peligroso porque esto nos lleva a un campo en el que no podríamos analizar de manera fría los hechos. Lamentablemente las visiones a veces son muy sesgadas, muy románticas y se llevan todo a una lógica blanco y negro, una lógica enemigo-amigo, una lógica lo bueno contra lo malo, y se olvida que en medio de todo eso hay personas, en medio de todo eso hay actos que no son puros, que no son enteramente loables, y algo de esto pasa con la revolución sandinista. Por supuesto uno no puede entender la impotencia, la bronca, la molestia que existía previo a 1979 con la dictadura de la dinastía de Somoza. Lógicamente eso está claro. Lo que no se puede llevar a la otra mirada es pensar que el movimiento que termina con esta dictadura es por ende completamente bueno, completamente limpio, que es lo que se hace ahora. Inclusive en esta época donde ya han pasado varios años y se habla de la democracia en Latinoamérica, encontrar información plural acerca de lo sucedido en Nicaragua desde 1979 hasta la década del 90 es complicado, porque uno se encuentra con fuentes sesgadas
que primero denotan ese antiamericanismo, ni siquiera antiimperialismo, bastante claro. Se habla de que Estados Unidos sería culpable de absolutamente todo. Bueno, tampoco es por santificar, pero se habla de que estaría en cada paso de la historia de Nicaragua a través del complot, inclusive hasta en el retorno a la democracia. Y se olvida que si bien el Frente Sandinista de Liberación Nacional ingresa al gobierno por una respuesta a la dictadura de Somoza, lo que hace de alguna manera es también iniciar una suerte de régimen autoritario. Como toda revolución, ingresa con las armas, ingresa con toda la furia, con todo el peso del movimiento, y se inicia un periodo bastante particular. Porque si bien se hablaba en Nicaragua de un gobierno popular que tenía que reencauzar y todo el manejo del país, lo que se tiene es también un gobierno muy fuerte, un gobierno que no admite oposición, porque eso es importante también. O sea, si se habla de un gobierno popular, revolución del pueblo y demás, pero cualquiera que estuviese en contra también se encontraba ante la posibilidad de abusos. Existieron muchas detenciones, restricciones a la propiedad privada, el copamiento de la educación, inclusive en Nicaragua se da uno de los ejemplos más interesantes de Latinoamérica, porque entra en juego en la práctica la teoría de la liberación. Los templos, la iglesia los templos, la iglesia se unen al movimiento revolucionario y se hace esa apología de los pobres, como bien mencionabas, Escanone, entre otros de sus teólogos, de aquellos que hicieron teorías sobre aquello. Entonces es un elemento muy complicado de analizar. Uno, como te digo, por la dificultad de encontrar fuentes frías, y segundo, porque ahora, con el resurgir de Daniel Ortega en Nicaragua, existe como un revival de toda esa idea, ¿no? De que habría que recuperar la revolución, habría que recuperar toda esa idea. Y en esa lógica de la recuperación de la revolución y del proceso sandinista, armado por cierto, se sigue cometiendo atropellos. O sea, lo más interesante es que ahora que se vive en democracia, los respetos a la independencia de poderes, a los derechos fundamentales, no existen. O sea, si ahora no existen, peor existieron en ese momento cuando se encontraba en una época tan eufórica, tan cataclísmica. Entonces hay nomás que valorar la importancia de espacios como este y de personas también que se han atrevido y que en su momento, y que se atreven ahora todavía a intentar derribar un poquito o desmaquillar ese mito sandinista del siglo XX. Con seguridad, esos años que llevan la marca de la dinastía de los Somozas, 1934 y 1979, no son generosos en materia de conquistas sociales, capaces todas de dejar notar un buen manejo de los recursos públicos. Por el contrario, existen varias observaciones acerca de las determinaciones que tomaron todos quienes asumieron responsabilidades y estuvieron conduciendo los destinos de Nicaragua. Había, en resumen, como lo indicaba Andrés, razones más o menos válidas, cuestionamientos profundos que originaban la necesidad de buscar una transformación en materia política. Ahora bien, no fue solo el Frente Sandinista de Liberación Nacional el que asumió esa responsabilidad. El problema es que después, cuando se establece la Junta de Gobierno y de Reconstrucción Nacional en 1979, ellos asumen el protagonismo y finalmente imponen su visión de Nicaragua, la que no estaba siendo compartida por toda la gente ciertamente valerosa que estaba luchando en contra de la dictadura. Por ejemplo, un año después de que se consuma esta recuperación del poder por parte de quienes no estaban de acuerdo con los Somoza, Violeta Chamorro, quien llegó posteriormente a ser presidente de Nicaragua, abandona esa junta, porque ya se notaba, Luis Cristian, que finalmente los que habían contribuido a esta victoria después pretendían excluir a los demás que no seguían su misma línea, que naturalmente llevaba la marca a la izquierda. Sí, porque en Nicaragua, aparte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hay una tradición muy histórica de dos partidos, como son el Partido Liberal y el Partido Conservador en Nicaragua, ¿no? ¿Y cómo se hace popular este Frente Sandinista? Es por su líder histórico, que es César Sandino. César Sandino es una figura que se vuelve popular
y que se vuelve un símbolo también de la intelectualidad de izquierda por haber expulsado a los yanquis, ¿no? César Sandino, y la historia de Nicaragua con César Sandino repite unos parámetros que hemos visto en Camboya y en Corea del Norte. Hay una intervención de Estados Unidos, una intervención muchas veces grosera en los países subdesarrollados. Estamos hablando de una época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se enfrenta a Estados Unidos y Estados Unidos busca que el comunismo no avance en el mundo, ¿no? Y de esa manera realiza muchas intervenciones en muchos países de una manera grosera. Eso hemos visto en Camboya, hemos visto en Corea del Norte y se repite en Nicaragua. Y Sandino es una persona que para muchos que estudian incluso su pensamiento político, incluso lo calificaban de liberalista, de liberal clásico, ¿no? Pero lo que más se rescata de Sandino es que, por ejemplo, él, una forma nacionalista, decide junto con los campesinos de Nueva Segovia, neosegovianos, expulsar a los gringos. Por ejemplo, una de las frases de Sandino decía: no me vendo ni me rindo, yo quiero patria libre o morir. Obviamente ese tipo de frases luego se popularizan y ya sirve como patria o muerte, ¿no? Y por ejemplo, uno de los símbolos de los sandinistas es su bandera, que también utilizaba Sandino y los sandinistas, que es el rojo y negro. El rojo por lo social y lo negro por la muerte, es decir, llevar toda esta consecuencia de sus luchas hasta la muerte, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí Sandino se vuelve el símbolo de liberación de los pueblos, ¿no? Ya su forma de actuar de guerra de guerrillas, una forma de incluso de expulsar a los gringos, ya se vuelve un ícono. Cuando logra expulsar a los gringos, Estados Unidos realiza otro tipo de intervención al imponer a una persona que era muy cercana a Estados Unidos, que era Anastasio Somoza. Anastasio Somoza recibe, mediante la influencia de la embajada norteamericana, el apoyo incluso para asesinar a Sandino. Y desde ese momento empieza una dictadura que tiene el apoyo de Estados Unidos, que dura 22 años en su dinastía junto con sus dos hijos. Evidentemente esto también hace que el ánimo de los nicaragüenses y de gran parte de los nicaragüenses sea una forma de liberación. Entonces este frente sandinista adquiere mucha popularidad y apoyo, ¿no? Evidentemente hay los otros partidos, el Partido Liberal y Conservador, que desde su forma ideológica no aceptan estos métodos marxistas, socialistas y su forma ideológica. Después de que la dinastía de los Somoza se ve obligada a entregar el poder a los sandinistas, empieza una época desde 1979 a 1990 de lo que se llama la reconstrucción nacional, ¿no? Una nacionalización de la banca, el comercio exterior, principalmente sujeto a la agroindustria, está controlada por el Estado. Hay una reforma agraria con un reparto de tierras, las cooperativas dependen del gobierno para acceder a créditos productivos. Y hay un tipo de división de la propiedad que hoy en día se puede identificar incluso en Bolivia. Gracias a esta reforma agraria hay la propiedad estatal, la propiedad cooperativa, la propiedad comunal y la propiedad individual, lo que se llama la economía mixta, y que incluso está constitucionalizada, como acabo de decir, en Bolivia, que fruto de esa economía que llevan los sandinistas, tenemos una Nicaragua pobre, con los índices más bajos en desarrollo. Después de Nicaragua está Haití, junto con Bolivia y Venezuela, los países que tienen economías en desarrollo más deficientes de toda América Latina. Evidentemente, por ejemplo, lo de la propiedad y lo de la reforma es algo muy importante para lo que es el desarrollo en cualquier país. Cuando se habla de economía mixta y lo que se ha implantado en Nicaragua y se habla, por ejemplo, de propiedad cooperativa
que es la propiedad que fue confiscada a los terratenientes y a los amigos de los Somoza. Se hablaba, por ejemplo, de propiedad sin certificación, propiedad sin títulos, ¿no? Cooperativas que estaban controladas por el Estado. Y en cuanto a la propiedad comunal, se hablaba de comunidades, ¿no? Que no tenían tampoco títulos. Entonces estamos hablando de un problema endémico que lleva a la pobreza. Evidentemente, como nos dice nuestro amigo Andrés, también jugó mucho la cuestión ideológica de la teología de la liberación, ¿no? Jóvenes eclesiásticos que luchaban contra la jerarquía católica. Y obviamente tenemos una conjunción de muchas ideas que nos dificultan sacar también conclusiones muy simples, etcétera. Pero hoy en día vemos los resultados de una Nicaragua que, por ejemplo, cuando perdieron el poder en 1990, entre abril y marzo, cuando ya tenían que entregar el poder a Chamorro, realizan lo que se llama históricamente la piñata, ¿no? Entre marzo y abril empezaron a repartirse y confiscar bienes, haciendas, terrenos y mansiones, y se los repartieron entre ellos, y fruto de todo ese saqueo socialista, sandinista, tenemos un Daniel Ortega que es millonario, ¿no? Millonario, y además después, cuando vuelve al poder en el 2007, se le acusa de Wikileaks, por ejemplo, en el año 2010 lanza un cable que indica que los sandinistas estuvieran financiados por el narcotráfico, tanto por la FARC como por otros grupos mafiosos del narcotráfico, por un aspecto muy importante dentro del gobierno nicaragüense: apoyo en las campañas electorales por liberación de narcos en las cárceles, algo que es incluso hasta ahora condenado en Nicaragua, que el narcotráfico apoya esas campañas para que el gobierno de Daniel Ortega libere a narcos que están en procesos penales, ¿no? Y eso es algo que debemos llamar la atención, porque se trata también de un gobierno populista que ha recibido apoyo de Venezuela, ha recibido los petrodólares y todo lo que ha influenciado estas ideas castrochavistas, ¿no? Cuando hablamos del apoyo y las relaciones exteriores, la revolución sandinista en una coyuntura de Guerra Fría no pudo mantenerse como un país no alineado. Cuba influyó, mandó maestros, médicos, personal sanitario, así como asesores militares, muy parecido a lo que hace en otros países del mundo. También los países del bloque soviético, de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, países de Europa Occidental y Latinoamérica apoyaron a estas autoridades. ¿Qué papel jugaron estos países en el sostenimiento de la revolución sandinista? Claro, la revolución sandinista y la realidad de Nicaragua en ese momento, y la realidad de Latinoamérica y del mundo en realidad, no permitía mantenerse ajeno, como dices, ¿no? O sea, en la época de la Guerra Fría jugó un tema importante. El interés por eso de Estados Unidos en Nicaragua, en que no explote, que no se convierta en otro foco, que explote el comunismo en esa parte del mundo, fue notorio. Y también, por supuesto, la influencia de la URSS, ¿no? La Unión Soviética y de Cuba, que a través de los lineamientos ideológicos, las prácticas entre comillas civiles de médicos y demás, y por supuesto las otras que tienen que ver con la represión, los métodos típicos del comunismo también estuvieron presentes. Y no hay que olvidar mencionar también que estos métodos y estas prácticas abusivas, porque esa es la palabra, se dieron en la revolución sandinista y en todo el periodo. Es el cierre que tienen. Apunta muy bien Luis Cristian el tema de la piñata, la repartición que se hace del Estado y de los bienes al final de la revolución, porque a regañadientes tienen que entregar el poder, porque no lo querían hacer, eso no estaba entre sus deseos hacerlo, pero además hacen algo que es terrible y que ni siquiera eso es un dato objetivo. Prepara una ley de autoamnistía con el argumento falaz, por supuesto, y la idea de una paz social, de que existe un orden, que no exista revanchismo. Antes de irse,
hace una ley de autoamnistía que declara que desde julio, desde 1979 hasta la época en la que tiene que dejar el poder, no se iba a seguir juicios a nadie. A ese punto se llega. O sea, la impunidad por eso de esta creada por esta ley de amnistía hace que, como bien dice Luis Cristian también, ahora tengamos a los reciclados de esa revolución sandinista en el poder ya con el gobierno de Daniel Ortega, con el nuevo gobierno de Daniel Ortega. Entonces hay que tener mucho cuidado con la idealización de estas revoluciones en Latinoamérica y desenmascararlas un poco. Eso de la autoamnistía es terrible y hay que tener mucho ojo también, porque no vaya a ser que el día de mañana aquí en Bolivia o en Venezuela esté saliendo una de esas, el día que estos autoritarios dejen el poder para protegerse a ellos y a sus generaciones venideras. Un rasgo propio de la revolución sandinista de Nicaragua, vos hablabas de la teología de la liberación, más allá de esa lucha marxista que empeñaba esta revolución, ¿cuál fue el papel que desempeñó la Iglesia en todo este proceso? Lo que pasa es que el papel de la Iglesia y el papel de las otras instituciones civiles en Nicaragua ha jugado un rol demasiado débil frente al poder. Tenemos una etapa de los Somoza y luego tenemos la etapa sandinista y luego la nueva etapa sandinista, donde las instituciones son muy débiles. Y si digamos que en algún momento la Iglesia ha jugado el rol incluso histórico de que sea aliado de lo que es las ideas marxistas con la teología de la liberación, en la Iglesia misma ha habido una crítica muy severa a esto de la teología de la liberación mediante sus dos grandes voceros y representantes, como eran Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quienes criticaron muy fuertemente todo lo que ha sido el avance del socialismo dentro de la Iglesia, ¿no? Evidentemente estamos hablando de épocas de la Guerra Fría que han marcado historia a lo largo de todo lo que es el globo mundial, digamos, ¿no? Y América Latina nunca ha estado exento de eso, incluso Bolivia, con lo de la teología de la liberación, ahí tenemos a Luis Espinal y etcétera, ¿no? Obviamente hoy en día también tenemos el mismo hecho, instituciones civiles muy débiles frente al gobierno y la sociedad civil se encuentra muy débil frente a un gobierno hoy en día que se llama neosandinista y que en palabras, por ejemplo, de Carlos Alberto Montaner, hace negocios con el que pueda, recibe dinero de empresarios privados, recibe inversiones extranjeras, pero de una manera mercantilista. ¿Qué significa de una manera mercantilista? Esos negocios significa que protegemos a los empresarios con tal que nos hagan participar de su negocio. No hay una economía libre de mercado, no hay una situación de capitalismo para todos, capitalismo para los pobres, sino que hay una situación de que se enriquecen los que están al lado del gobierno. No, ni siquiera hay un respeto ideológico a las ideas socialistas y marxistas. Hay una situación de que solo se están enriqueciendo algunas personas, solo disfrutan del capitalismo los amigos y los amigotes del poder, ¿no? No, a propósito de lo que mencionaba Luis Cristian, esta falta de una institucionalidad fuerte o al menos decente, Daniel Ortega ha conseguido hace algún tiempo que se le reconociera el derecho a la reelección, destacándose entonces esta situación porque al final lo que hizo la justicia nicaragüense fue darle la razón, aunque parezca increíble, pese a que existen límites al ejercicio del poder que van más allá de los antojos y caprichos personales, se le reconoce la posibilidad de que vuelva a ser candidato y no solo eso, sino que actualmente esté acompañado de su esposa en una fórmula que evidencia la certeza de los sandinistas de que no hay nadie que esté en condiciones de sustituirlo, porque está claro que abonan un caudillismo y rechazan en definitiva las otras reglas de la democracia que tienen que ver con la pluralidad. Además, una falta de escrúpulos tremendamente rotunda, ¿no? Porque recordemos que Daniel Ortega ha sido acusada por su hijastra de violación y abuso sexual. Y esto amparado por la misma esposa, es decir, la madre de esta muchacha, y un proceso penal donde se probó que Daniel Ortega había realizado abuso sexual de su hijastra, pero que no se lo condenó porque había
fenecido o había prescrito la situación del delito, ¿no? Es decir, hay una situación en Nicaragua muy patética, en el sentido de que Nicaragua ha sido gobernada por un grupo de familias, por un grupo de personas, ya sea en la época de Somoza, ya sea en la época sandinista, donde se reparten el poder y buscan por todos los medios conservar ese poder. Como tú bien lo dices, Enrique, se ha modificado la Constitución, y esto también es algo sintomático en los gobiernos socialistas, en los gobiernos estatistas. Modificar la Constitución, modificar las reglas de las elecciones para perpetuarse en el poder. Evidentemente se trata también de unas elecciones populares muy cuestionadas, lo que sucede en Nicaragua, y todo con el fin ni siquiera de hacer que Nicaragua crezca, porque los resultados son contundentes, sino de que ellos mismos se aprovechen de ese dinero. Aprovechándose de todos los privilegios y traicionando a los grupos que en algún momento creyeron en ese proyecto utópico que fue reivindicado por los sandinistas. Esto lo destaco porque durante los primeros años, desde 1979 hasta 1990, en el primer periodo que estuvieron en el poder, pues ni siquiera reconocieron la posibilidad de la disidencia entre los sectores más vulnerables, los campesinos e indígenas, que se oponían a la colectivización de las tierras, porque estaban plenamente convencidos de que no era el camino que permitiría el acceso a días más o menos gratos. Finalmente, Andrés, a propósito de estas coincidencias del sometimiento a los dictados del Ejecutivo desde el punto de vista de la judicatura, conviene recordar también que en ese uso de la violencia sandinista se crearon tribunales especiales, primero con la excusa siempre vigente de atacar a los enemigos de la revolución, a quienes todavía tenían lazos con los Somoza, y después con el pretexto de que era necesaria la instauración de tribunales populares antisomocistas, pero para luchar contra aquellos intereses foráneos que estaban siendo impulsados por Estados Unidos. En definitiva, había la utilización de la justicia, que es otra de las particularidades que uno encuentra en esta clase de experiencias políticas. Claro, esta manipulación de lo que es la justicia, esta justificación que existiría para acabar con la institucionalidad y crear una paralela que sea funcional, que sea instrumento del poder, no es algo tan nuevo, ¿no? O sea, nosotros ya lo estamos viviendo en este siglo XXI, pero bien señalas que ya es una práctica que ya existió en Latinoamérica y en Nicaragua. Y los problemas que trae esto, aparte del rompimiento de la institucionalidad, son precisamente impunidad grande, porque si son tribunales creados por ellos, van a responder, por supuesto, a los intereses del grupo revolucionario o del grupo que esté en el poder, y que van a generar una profunda desconfianza y hasta una serie de temor hasta en las personas, porque ¿quién se va a animar a denunciar ante un tribunal creado por que a la vez es juez y verdugo? O sea, no se puede jugar democráticamente en esa lógica, y las justificaciones o las razones que pueden esgrimir van a ser siempre las mismas, ¿no? Que está copado por la oligarquía, que los tribunales normales respondían a la dictadura, o que estaban financiados por Estados Unidos, o por último en el caso boliviano, que responden a un modelo republicano que ya estaría gastado. Entonces hay que tener cuidado también con la idea esa de que lo viejo no funciona por haber estado manchado con algo, y que hay que crear cosas nuevas. Generalmente cuando se hacen estos experimentos económicos, institucionales, políticos, legales, lo que se busca es nomás, peor en el caso de los regímenes socialistas, es buscar una excusa y un instrumento para perpetuarse en el poder, para seguir saqueando, para seguir asesinando y para seguir sometiendo a la gente. Muchísimas gracias, Andrés Canseco, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea. Un placer, Mauricio, como siempre, estar acá. Luis Cristian Rivas, siempre es importante tu presencia en el programa. Muchas gracias, Mauricio, y un saludo para todos.